y distribución de la Biblia, servicio a la iglesia y otras comunidades también. Y para todos quienes quieran contar con la palabra de Dios en sus manos. Y hay un tema muy importante, que no es solo la traducción, no es solo la producción y la distribución, sino que es ayudar a que las personas puedan interactuar, introducirse y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, a través de la palabra de Dios. Así que, bueno, trabajamos con varios y diferentes pilares y esperamos que esta noche, que también donde estamos en el área capacitación, podamos servirle a usted y pueda aprender algo más de nuestro Señor Jesucristo y su palabra mediante nuestro profesor que nos va a guiar en unos momentos más. Le pedimos que pueda poner su país. Al final de esta jornada tenemos un premio para una persona de cada sociedad bíblica. Es importante saber de dónde vienen. Tal vez usted pueda ser el premiado esta noche, así que no olvide, por favor, poner al lado su nombre, su país de dónde viene, para que la sociedad bíblica local pueda entregar el premio a la persona ganadora en esta noche. También, si tiene que realizar o quiere realizar alguna pregunta, la puede anotar y escribir en el chat de la persona que está ahí como preguntas. Hay un chat que dice preguntas. Por favor, diríjala ahí y escriba su pregunta para que en el momento de preguntas nuestro expositor de hoy, nuestro profesor, pueda responder. Y como les compartía, lo que significa traducción, traducción es poner la palabra de Dios en el idioma de la persona para que pueda entender. Dios habla a nuestros corazones en nuestra propia lengua, a nosotros como latinos en español. A lo mejor alguno de ustedes puede saber inglés, francés, alemán, chino, incluso mandarín, pero Dios nos habla a través de nuestra propia lengua y por eso es importante el tema de las traducciones y la actualización también para las nuevas generaciones de la palabra de Dios. Y es la labor fundamental de la sociedad bíblica, tener escrituras en los tiempos que estamos viviendo. Y voy a hacer lectura de un pasaje en la Biblia o traducción de la Biblia en Reina Valera 60 y también en la traducción lenguaje actual, para que podamos ver cómo nos preocupamos y también podemos poner la misma palabra de Dios, pero al alcance de los niños, principalmente de la juventud, ¿no es cierto? Que puedan entender el texto de una buena forma. Entonces, Proverbios 5 22 al 23 en Reina Valera 60, que es la Biblia hasta el día de hoy más producida, más distribuida en todo Latinoamérica. Y dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y en mismo texto, Proverbios 5 22 al 23 en traducción lenguaje actual, la palabra dice, el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Qué lindo texto, hermoso. Y qué claro lo podemos encontrar en en traducción lenguaje actual. Bueno, creo que es el tiempo de nuestro profesor esta noche y quiero presentarles al señor Lino Beltrán Castillo, que es pastor en la Iglesia Cristiana Casa de Paz en la ciudad de Bogotá, Colombia, y cuenta con una amplia experiencia en procesos de formación académica presencial y virtual, al igual que en procesos de trabajo pastoral, social y comunitario.
Tiene título como profesional en Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano en la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de Bogotá, Colombia, y es magíster en teología con profundización en Biblia de la Fundación Universitaria Bautista, Unibautista, en Cali, Colombia. Actualmente adelanta su estudio doctoral en teología con mención en ciencias bíblicas en el Seminario Teológico Internacional Bautista Buenos Aires, Argentina. A la fecha es profesor de Biblia en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y ha sido profesor de Biblia y lenguas bíblicas en diferentes seminarios cristianos, participando de igual forma como ponente a nivel nacional e internacional en coloquios académicos de Biblia y teología. Y actualmente también él está dictando algunos cursos en la plataforma de estudio de Sociedades Bíblicas Unidas. Así que tenemos un tremendo ponente esta noche, a nuestro profesor Lino Beltrán. Atendámoslo con buena actitud y aprendamos mucho de lo que trae a través del Señor para nosotros en esta noche. Profesor, toda suya esta audiencia. Francisco, mil gracias, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para ti también, para todos los amigos, directivos y todas las personas que desde la Sociedad Bíblica hacen posible estos espacios y estos escenarios. Son ustedes la mano de Dios extendida para toda esta comunidad que se congrega hoy a través de las redes, pero también para toda esa otra comunidad que se ha servido de la labor que ustedes hacen. Entonces, muchísimas gracias en nombre de cada uno de los participantes esta noche, porque me uno también a ellos con esta labor que se hace a nivel internacional desde las sociedades bíblicas. Y a todos, pues muy buenas noches, un gusto saludarles, a toda la gente que a esta hora pues nos empieza a acompañar desde Perú, los diferentes lugares, Ciudad de México, Chile, Ecuador, República Dominicana, Colombia, pues un gusto poder compartir con ustedes. Bendito sea Dios que podemos integrarnos muchos países en el estudio de la Biblia, ahorrándonos tiquetes aéreos, hoteles, alimentación y viáticos, y podemos por medio de este recurso en este precioso ejercicio y dinámica que es el estudio de la palabra. No va a ser muy extenso este espacio, aunque el título es provocador, aunque el título pareciera invitarnos a una charla de por lo menos unas 5 horas. De hecho, si nosotros nos dedicamos a hacer un acercamiento diacrónico a los evangelios, pues va a requerir un tiempo importante. Y es tan importante justamente la dedicación de tiempo al estudio de cualquier texto en la Biblia, pues que llevamos siglos trabajando en el acercamiento, y por lo menos los 2 últimos siglos, 2 siglos y medio, tres, haciendo un énfasis muy fuerte en el tema de las ciencias bíblicas, directamente aplicadas con la ayuda de otras ciencias al estudio del texto bíblico, que es lo que ustedes se van a encontrar en el diplomado que viene y que ofrece la Sociedad Bíblica, al cual, hombre, pues están todos cordialmente invitados, que, que es la experiencia del encuentro con el texto. No es la experiencia de la predicación, del sermón, del escenario que tenemos en nuestros cultos, donde una persona lee un texto, lo predica, hace su sermón, hace su homilía, hace su predicación, sino es el ejercicio de todos reunirnos para estudiar el texto, ojo, para conocer el texto. Entonces quiero empezar con este ejemplo, porque hoy les digo, el tema es provocador, el de esta noche. Seguramente todos están esperando la respuesta a realmente quién escribió los evangelios. La respuesta se las voy a dar ya, para que si usted quiere ya se pueda ir a descansar. La respuesta a quién escribió realmente los evangelios es muy sencilla. No sabemos. Se acabó la charla. Se acabó la charla. Esa es la respuesta. Y dirán ustedes, todo lo que hicieron, todo el protocolo, toda la presentación, todo esto para decirnos que no sabemos, no sabemos. No sabemos realmente la persona, el individuo, el sujeto
que puso por escrito esos textos que llamamos los evangelios, pero lo que sí nos permiten los mismos evangelios es reconocer parte de las intenciones, de la personalidad y del contexto de quien los escribió. Voy con un ejemplo muy de nosotros, muy cotidiano, para, para ver si logro de una manera poco ortodoxa, guardando las proporciones, de exponer iniciando lo que quiero contarles esta noche rápidamente. Pensemos en el arte de volar. Y digo que es un arte, ¿sí? Si hay aquí algún piloto, me corrige. Yo no soy piloto, no sé nada de eso. Yo lo único que sé es pasar el tiquete del aeropuerto y subirme al avión. Yo no sé cómo funciona, no sé cómo se despega. Yo solo sé que me subo y que hay alguien encargado de despegar. Es decir, yo sé que volar es posible hoy para el ser humano. Es posible. Todos sabemos que volar es posible. Y que nos permite saber que existe un aparato llamado avión que se puede volar y que es una realidad. ¿Qué nos permite hoy saber que hay un texto que comprende muchos otros textos llamado Biblia? Que ahí está la experiencia manifestada de Dios y que hay una realidad de fe, una realidad espiritual detrás de ese texto. Eso lo sabemos. Sabemos que existe el avión, sabemos que existe la Biblia y hay realidades que conocemos. Ahora bien, si yo me quedo solamente con que el avión vuela, me voy a perder muchos elementos bonitos si lo que quiero yo realmente es saber cómo se vuela un avión. Entonces ya para pilotarlo, creo que así se dice pilotarlo, en Colombia decimos pilotearlo, no sé si en otro país se diga pilotarlo, no quiero maltratar el castellano tampoco, eh, pero si yo quiero entonces me dedico por conocer cómo opera el avión, qué elementos tiene, qué insumos le proporciona al piloto para lograr que se levante del suelo. Pero no solo eso, sino que si yo estoy seguro que nos ponemos a estudiar cómo pilotar un avión y estudiamos y hacemos toda la carrera para ser pilotos, en el curso nos van a enseñar que no existe un solo tipo de avión, sino que hay varios tipos de aviones que están construidos y diseñados según la necesidad. Hay avionetas, ¿verdad? Hay aviones muy pequeños donde la gente paga para que les enseñen a pilotarlos por la experiencia de ellos pilotar un avión, pero esas personas seguramente no van a tener la pericia para pilotear un vuelo comercial. Pero hay otros todavía mucho más grandes que sirven para llevar cargas gigantescas, vehículos, containers, en fin. Pero no solo hay aviones y empezamos a descubrir que también hay otros vehículos que sirven para volar, helicópteros, por ejemplo. Y nos damos cuenta entonces que detrás del arte de volar y de pilotar hay toda una gama de insumos, de herramientas, de vehículos que están diseñados según la necesidad que se requiera con ese vehículo. Con los evangelios ocurre algo similar. Por eso les dije, permítanme guardar la proporción del ejemplo, ¿no? Claro, estoy comparando los evangelios con un avión, pero el ejemplo lo pongo porque nosotros sabemos que existen 4 libros, comenzando el canon del Nuevo Testamento, los cuales se llaman evangelios. Y sabemos que están ahí. Y sabemos que son evangelios. Pero si profundizamos un poquito más en ellos, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que conocemos de forma espontánea o de forma tradicional es realmente lo fundamental. Por ejemplo, a la pregunta, ¿quién escribió realmente los evangelios? Podemos responder lo que la tradición nos ha enseñado. Los evangelios los escribieron 4 personajes llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo interesante es que cuando yo agarro el avión y empiezo a ver los insumos que él tiene para volar, es decir, cuando tomo el evangelio y empiezo a revisarlo a profundidad, me doy cuenta que ninguno de los 4 evangelios tiene una firma que avale que esos señores son los autores. Es decir, no hay en Marcos un solo versículo que me diga que su autor se llama Marcos. No hay en Mateo un solo versículo que me diga que su autor se llama Mateo. No hay en Juan un solo versículo que su autor se llame Juan, y no hay en la obra lucana, es decir, Lucas y Hechos, un versículo que nos pueda a nosotros afirmar que su autor se llama Lucas. Miren que ya nos subimos al avión y ya entramos en problemas. ¿Cómo despegamos? Así que si usted hasta hoy pensaba, claro, en esa tradición que nos ha enseñado, que era que esos nombres aparecían en esos 4 textos, no aparecen, no aparecen.
Ahí ya empezamos entonces a revisar. Si no aparecen, entonces, ¿por qué los llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Justamente porque hay una tradición que le adjudicó esos títulos a esos textos. Una tradición que comienza posiblemente a mediados del siglo segundo y va a ir avanzando en el tiempo, siglo tercero, siglo cuarto después de Cristo, en donde personajes con unos nombres bastante simpáticos, pero que tal vez ustedes han encontrado en algunas lecturas o han oído hablar de ellas, de pronto un tal Papías, un tal Ireneo, Orígenes, Policarpo, ¿cierto? De algunas regiones, Hierápolis, Esmirna, de las iglesias de Oriente y Occidente, a quienes nosotros llamamos personajes de la patrística, a quienes nosotros llamamos padres de la iglesia, porque son esos primeros grandes pensadores, no solamente de la fe, sino de la escritura. Y estos personajes tenían unos insumos de tradición, tradición oral, a partir de la cual fueron ubicándole nombre a esos textos. Por ejemplo, Marcos es un texto que se le atribuye a un personaje que va a aparecer en los relatos de Lucas, Juan Marcos. Va a aparecer en los relatos petrinos y va a aparecer en los relatos paulinos. Esa dinámica de un personaje llamado Juan Marcos, que según el libro de los Hechos es hijo de una mujer llamada María, la cual es la anfitriona de la iglesia que pastorea a Pedro en Jerusalén, va a hacer que la patrística tenga una tradición que les permita, por alguna razón que nosotros desconocemos, pero se ve que es una tradición fuerte, adjudicarle ese texto a Juan Marcos y asumir que Juan Marcos, por ser tan cercano a los apóstoles, tiene la capacidad de escribir un texto como el de Marcos. Un texto que entre los cuatro vamos a ver que es el más corto, es decir, fue el que se escribió, parece ser, con más prisa, y hoy lo que los estudios pueden analizar es que quizá Marcos es el primero de los cuatro evangelios que se puso por escrito. Miren lo interesante de todo esto. No fue el texto el que dijo o el que dice, yo Marcos escribo esto. Entonces no sabemos quién fue el personaje. No tenían Instagram, no tenían Facebook, no se tomaron la selfie con el libro, ¿no? Allá Mateo diciendo, aquí está mi bebé, mi primera obra, el Evangelio, y se tomó la foto. No tenemos eso. Tenemos algo muy fuerte llamado tradición y es la tradición la que le va a adjudicar a esos personajes el nombre del texto. Ahora miren lo interesante de esto. Eh, Perdón, es que no estaba tomando el tiempo y no me quiero extender. Entonces, ya, bueno, vamos bien de tiempo. Por ejemplo, nosotros tradicionalmente, cuando hablamos del Evangelio de Juan, o mejor, cuando hablamos del discípulo amado, ¿verdad que siempre atribuimos la categoría de discípulo amado a Juan? Y yo por aquí tengo unos de mis estudiantes que me han estado acompañando en algunos cursos del campus bíblico y, por ejemplo, alguna vez dialogamos con algunos de ellos la categoría del discípulo amado. Y yo les decía, bueno, ¿en dónde dice Juan que el discípulo amado es Juan? Les dejo la tarea, ¿no? De hecho, una tarea deliciosa, leerse todo el Evangelio de Juan. Y lo que vamos a encontrar es que en Juan va a aparecer una figura, un personaje, una línea literaria muy bella de un personaje que no tiene nombre, que algunas veces le va a llamar el discípulo al que Jesús amaba y otras veces se le va a llamar el otro discípulo. Hay un personaje que no tiene nombre. Pero nosotros, ¿qué decimos? Por la tradición, Juan fue el único que estuvo en la cruz con Jesús. Pero si leemos el versículo dice que el que estaba en la cruz con Jesús era el discípulo amado. Pero no nos dice quién era el discípulo amado. Es que Juan fue con Pedro hasta la tumba. Pero si leemos el texto del relato de la resurrección, encontramos que con Pedro va un discípulo que Jesús amaba. Pero no nos dice que era Juan. Si leemos el texto de que y decimos, Juan se le recostó en el pecho al Señor, vamos a encontrar que el texto nos va a decir que el discípulo al que Jesús amaba es el que está recostado en el pecho de Jesús. Pero no va a decir por ningún lado que es Juan. Ahora, ustedes dirán, ¿y entonces quién es el discípulo amado? Bueno, cuando veamos el curso de Juan, les daré esa noticia, si es que algún día lo veo con ustedes. Entonces váyanse a dormir esta noche con esa inquietud. No.
Miren que Juan, no, 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 tranquilo. O sea, aquí les voy a dar un tip muy pastoral del Evangelio de Juan que es muy bello. Juan escribe esa categoría del discípulo amado y del otro discípulo, y lo que hace, y hagan el ejercicio bien bonito, es que pone al lector a identificarse con las características de ese personaje al que no tiene nombre. Es un personaje que primero es discípulo de Juan el Bautista, es un personaje que sigue a Jesús, es un personaje que, 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 que pide pasar con Jesús el tiempo, es un personaje que se deja enseñar, es un personaje que toma distancia cuando Jesús está hablando con Pedro, es decir, es muy respetuoso de la autoridad, del trato del Señor con los otros, es un personaje que está dispuesto a ir a la cruz, es un personaje que acompaña a Jesús en el Sanedrín cuando lo están juzgando, es un personaje que está dispuesto a entregarlo todo por Jesús y es el único que va con él hasta la cruz. Y en la resurrección es el que corre más rápido, porque Juan va a decir que corría más rápido que Pedro. Y esa es una línea muy bella de Juan que le permite al lector ponerse en el papel de ese personaje que no tiene nombre. Y si me lo permiten, pónganle su nombre cuando lea usted el Evangelio de Juan y va a ver, y va a ver la confrontación, porque si yo me puedo poner mi nombre allí para ser el discípulo amado, tengo que evaluar qué tanto sigo a Jesús, qué tan dispuesto estoy a entregarlo todo por Él, qué tan dispuesto estoy a ir a la cruz con Él, qué tan dispuesto estoy a entregarlo todo en el Sanedrín por Él, qué tan dispuesto estoy a dejar todo lo que tengo para creerle. Miren lo interesante. Profesor Lino, Ustedes van a decir, una señor, consulta. No estamos viendo un PowerPoint, no sé si está no, 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 compartiendo. todavía no he compartido. Estoy aquí observando algunas miradas. Porque el tema es demasiado extenso. Entonces, eso tenemos con Marcos, con Juan, con Mateo y con Lucas pasan hechos similares. Entonces, si no tenemos una firma que nos avale quién escribió ese texto, nosotros cómo hacemos para identificar al autor del texto. Nos es imposible. Hasta hoy no tenemos un manuscrito, no tenemos un texto fidedigno que nos permita decir, evidentemente este evangelio lo escribió este personaje. Ahora bien, la palabra evangelio con la que se han bautizado esos cuatro libros tampoco se la pusieron los escritores. Fue una palabra que se la pusieron los padres de la iglesia para reconocer cuatro textos que tienen un género literario similar en los que se narra la vida y obra del Señor Jesús encarnado, su pasión, muerte, resurrección y la misión que encomendó a los discípulos. ¿Por qué se les llamó evangelios? Porque el primero de ellos, Marcos, va a iniciar con una frase, la frase en griego, no el argetú, evangelio Jesucristo, iugio deu, ¿sí? Principio del evangelio, argetú evangeliu. Por esa palabra evangelio, que es una palabra común en el siglo primero, que no es una palabra propia a los cristianos, que es una palabra que viene del paganismo, pero que es una palabra que también vamos a encontrar en la traducción griega de la Tanaj, en la Septuaginta, la buena nueva de la que habla Isaías, en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento griego, en la traducción griega del Antiguo Testamento, va a aparecer la palabra evangelio también. Entonces el evangelio pues habla de la buena nueva, la buena noticia, la buena razón, el buen anuncio, y la tradición ubicó esos cuatro textos bajo el título de Evangelios porque esos cuatro textos dan cuenta del buen anuncio que es la encarnación del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, si no podemos saber exactamente quién es el personaje que escribió el Evangelio, arranquémoslos de la Biblia porque eso no nos sirve. No, porque lo que los evangelios sí nos van a permitir a nosotros reconocer es datos importantes del autor, posibles datos. Aquí no hay verdades absolutas en las ciencias bíblicas. Estamos a 2000, 3000, mil y pico años de distancia de traducciones de textos, pero sí el texto nos permite hacernos acercamientos interesantes. Entonces, todo es Biblia en mano, todavía no he puesto diapositiva, no se preocupen. Igual tengo muchas diapositivas porque el tema es extenso, entonces estoy mirando también por dónde empiezo ahorita. Eh,
y ustedes van a ahondar mucho más en su diplomado. Así que no se preocupen porque ustedes se van a inscribir a su diplomado y van a decir, ya en el diplomado van a tener más tiempo, ¿no? Con su profesor en cada curso allí van a ver evangelios, van a ver los escritos paulinos, las cartas generales o universales. Van a tener esos acercamientos, van a tener más tiempo y con su profesor van a poder interactuar más. Hoy mi misión es dejarlos a ustedes con la mayor cantidad de inquietudes posibles. Y no sé si lo esté haciendo bien. No sé si lo esté haciendo bien para animarlos. Pero esas inquietudes también nos van a dar al mismo tiempo salida a algunas otras, algunos otros interrogantes que tenemos. Observemos algo importante y aquí ya empiezo a hablar de la relevancia de tratar de comprender quién está detrás del texto. Esa es la tarea de nosotros los biblistas, los exégetas. ¿Sí? Tratar de indagar lo que más podamos acerca del autor. Y el autor se va a dar a conocer por lo que escribe. Voy a ponerles un ejemplo actual. Una cosa es escuchar, bueno, para los de mi generación, ¿sí? Y permítanme de pronto utilizar ejemplos de música secular. Pero bueno, y la música cristiana también, ¿no? Pero una cosa es escuchar una canción, no sé, a mis amigos chilenos de Alberto Plaza, una composición de Alberto Plaza, ¿verdad, Francisco, Carla? ¿Cierto? Si necesitas mis manos, ya me puse hereje yo acá. Tómala y aprieta fuerte, porque veremos polvo de estrellas. A escuchar hoy una canción de Bad Bunny. Entonces miren que la letra de cada autor me está hablando mucho de la personalidad de ese autor, de su contexto, de lo que es, de lo que cree, de lo que piensa. Perdónenme que les ponga ese ejemplo. Con la música cristiana también pasa mucho. No es lo mismo escuchar esos himnos de antaño, ¿verdad? A escuchar algunas canciones hoy que, pero no me quiero meter en camisa 11 varas, continúo. Lo mismo pasa con el texto bíblico. El texto, lo que está puesto por escrito, nos da pistas acerca de su autor, de su personalidad, ¿verdad? De lo que, de lo que el autor posiblemente está viviendo y de quién es y dónde está ubicado. Un ejemplo, y ya les vamos a dar otros, pero solamente uno rápido. Si usted puede abrir su Biblia en Marcos capítulo 5, en Marcos capítulo 5, y aquí es donde todos nosotros y quienes estamos en el ejercicio de la predicación y de la enseñanza, perdón, yo acostumbré tomando cafecito mientras estoy dando una charla, una clase, ya mis estudiantes lo saben. Yo sí soy de los que cree que no hay nada más delicioso que hablar de la Sagrada Escritura tomando al calor de un buen café. Mis amigos de Argentina, de pronto en la parte sur, un buen mate, bueno, y sus bebidas allá en cada región. Em, yo no les dije dónde estoy, aquí en Bogotá, Colombia, en la fría y hermosa Bogotá. Desde aquí estamos acompañándoles, no les había dicho tampoco dónde estábamos, pero creo que por el acento lo identificaron también rápido, porque nosotros los bogotanos decimos, no tenemos acento, ¿cierto? Pero cuando conversamos con nuestros amigos de otros países, dicen, ustedes tienen un acento terrible. Lo mismo pasa con el texto bíblico. El autor tiene su acento y lo pone allí, y yo lo reconozco. Identifiquemos un acento. Marcos capítulo 5, ¿de qué nos habla? Si leen el versículo 2, nos va a hablar del encuentro con cuántos endemoniados. Con uno, ¿verdad? Marcos va a decir que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, tuvo un encuentro con un endemoniado. Entonces resulta que nosotros vamos diciendo, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, Jesús sanó un endemoniado. Y estamos predicando y en la predicación decimos, la Biblia nos enseña que Jesús sanó a un endemoniado. Y de pronto alguien que no leyó Marcos, sino que leyó Mateo 8 o que leyó Lucas 8, le va a decir, uy, perdón, pastor, pero es que no fue uno, fueron dos. ¿Por qué? Porque Mateo va a decir que eran dos endemoniados y Lucas va a decir que eran dos endemoniados. Pero Marcos va a decir que era solamente uno. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se están contradiciendo? ¿Uno está diciendo mentiras y el otro no? No. Eso lo que nos quiere decir a nosotros como lectores de la Biblia es que tanto Mateo, Marcos y Lucas
y con lo que les conté de Juan con la línea del discípulo amado, tienen una forma específica de escribir y a partir de esa forma de escribir nos van a dar pistas acerca de quién es su autor. No nos va a decir, el autor es Lino Beltrán con identificación tal de tal año del siglo primero, ¿cierto? 95 kilos de peso, 1,72 de estatura, no nos va a decir eso, pero nos va a ayudar a identificar ese personaje, cómo experimenta la fe, cómo experimentó la cercanía con Jesús, cómo experimentó la realización del Evangelio en su vida y cómo la está compartiendo con los hermanos. Entonces, miremos algo. Yo esto lo llamo el problema sinóptico. Por favor, Francisco, tú me confirmas si están viendo la diapositiva. Oh, perfecto, gracias. Algunos lo llaman la cuestión sinóptica, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de Lucas, Mateo y Marcos, que son los que hoy se conocen como sinópticos. No voy a ahondar mucho en el término. ¿Y yo por qué lo llamo problema? Porque es que el problema sinóptico es que nos permite, es decir, el ejercicio sinóptico nos permite ubicar a Mateo, a Marcos y a Lucas en relatos paralelos y encontrar tanto elementos, ¿verdad?, que se apoyan como grandes diferencias. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, ustedes van a ver el relato del bautismo de Jesús. Y vamos a notar, por ejemplo, que el de Marcos es muy corto, que el de Mateo agrega otros elementos al relato que no tiene Marcos, si lo notan. Mateo es más extenso para hablar acerca del bautismo. Lucas va a ubicar elementos que no son claros en Marcos y en Mateo. Por ejemplo, Lucas va a decir, se está bautizando todo el pueblo. ¿Sí? Cuando Jesús fue bautizado. Ahora, nosotros vamos a decir en una predicación, vamos a hablar, hermanos, lo que la Biblia dice del bautismo de Jesús. Pero es importante decirle a nuestro auditorio desde qué evangelio vamos a hablar del bautismo, porque cada autor tiene una redacción distinta. No va a ser lo mismo hablar del bautismo en Mateo y en Marcos que en Lucas. Ustedes dirán, o alguno dirá, claro que es lo mismo, a la final es decir que Jesús se bautizó. Aquí les voy a presentar un elemento, la tablita nos va a permitir verlo. En el momento, en el momento eh, que Jesús es bautizado en Mateo, miremos allí el versículo 16. En la tabla lo pueden ver. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y se abrieron los cielos. Pregunta, ¿en qué momento se abrieron los cielos según Mateo? Apenas Jesús salió del agua. ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir, en Mateo, Jesús sale del agua en el momento del bautismo, se abren los cielos. Marcos, ¿qué va a decir? Juan fue bautizado por Juan en el Jordán, en el versículo 9 y el 10 va a decir, y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu que venía sobre él. También, ¿no? En Mateo pareciera que todos están viendo los cielos abiertos. En Marcos, el que está viendo los cielos abiertos es Jesús. Pero Lucas va a agregar un elemento supremamente bello en su texto antes de que se abran los cielos. Y no sé si ya lo identificaron. En el versículo 21. Jesús fue bautizado y mientras estaba en oración, se abrió el cielo. En oración se abrió el cielo y bajó el Espíritu. Miren lo interesante. Para Lucas hay un elemento clave que trasciende a la dinámica del bautismo.
Para Lucas, no solamente el ejercicio del bautismo es el que permite la comunión, sino que el ejercicio de la oración es aquel que permite, después del bautismo, que los cielos se abran. Para Lucas no basta solo el bautismo, sino es necesario un constante ejercicio de dinámica de encuentro con el Señor por medio de la oración. Miren lo interesante, miren lo interesante. Ahora, si ustedes miran el versículo 17 en Mateo, ¿qué está diciendo la voz del cielo? Este es mi hijo. Este es mi hijo es una expresión que se hace general. Es como decirle a todos, este es mi hijo. Este es mi hijo. Si yo dijera en este momento, Pablo, permíteme tomarte como ejemplo, vamos, con mis amigos de sociedades, me generan más confianza. Pablo, entonces yo dijera en este momento, amigos de sociedades, aquí está Pablo Gutiérrez, este es mi gran hermano y compañero de las sociedades bíblicas. Se lo estoy diciendo a todos cuando yo digo la expresión este, ¿verdad, Pablo? Se lo estoy contando. Pero miren que en Marcos el verbo está en segunda persona. La voz del cielo no dice este en forma general, sino la voz del cielo le habla directamente a Jesús. Tú eres mi hijo. Y eso ya es otra dinámica de comprensión. Otra dinámica de comprensión. Lo mismo que va a hacer Lucas diciendo, tú eres mi hijo. Son solamente elementos que vamos a encontrar en los evangelios, que son los que han generado toda esta inquietud acerca de los autores. ¿Por qué escriben así? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo y dejaron uno solo? Y a veces nos preguntamos, oiga, ¿para qué tenemos cuatro evangelios? Si a la final, y ojo, ya dejemos de estar diciendo que es que los cuatro evangelios dicen lo mismo. Por favor, después de esta charla, ya no podemos seguir diciendo eso, porque yo he escuchado hermanos que dicen, pero es que los cuatro evangelios dicen lo mismo, y resulta que no. ¿Quieren hacer otro ejercicio? Nomás revisen Solo hay dos evangelios que hablan del nacimiento de Jesús o que se preocupan por la infancia de Jesús. Bueno, por el nacimiento, porque Lucas también habla de la infancia, pero es de la dinámica del templo a los 12 años. Bueno, Lucas también va a hablar del nacimiento. ¿Qué son Lucas y Juan, precisamente? Perdón, no. Mateo y Juan van a hablar del nacimiento, Mateo y Juan. Marcos no toca el tema. Mateo y Lucas, me perdí. Rebobino. Mateo y Lucas van a hablar del nacimiento. Juan y Marcos no tocan el tema del nacimiento de Jesús, no lo tocan. Lucas y Mateo sí, y cuando leemos los elementos van a tener unas variaciones interesantes desde la genealogía. La genealogía no la presenta Mateo igual como la presenta Lucas. Lucas se va a extender un poco más. Lucas va a contar un poco el tema del embarazo y también va a contar un encuentro, ¿no? Entre Juan y Jesús desde el vientre. Ubica otros escenarios. Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, aquí hay más diferencias. Esto se los voy a dejar solamente lo voy a pasar así rápido. Aquí encontramos, este es el relato del joven que traen a Jesús. ¿Recuerdan el relato del joven que traen a Jesús, que el espíritu lo tomaba, el demonio, el espíritu maligno? Y los discípulos van a orar por el joven, pero no logran generar la liberación que esperaba el padre del joven, que le dice, lo traje a tus discípulos y no lo lograron. Por ejemplo, Mateo, cuando los discípulos preguntan, ¿por qué no pudimos? En Mateo Jesús va a responder, por vuestra poca fe. Entonces, para Mateo, lo que le faltó a los discípulos fue fe. Pero Marcos va a presentar otra respuesta de Jesús. Va a decir, es que esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Cambia, ¿verdad? Y cuando lo leemos en Lucas, Lucas va a omitir ese diálogo final. A Lucas no le interesa hablar de esa pregunta. Ahora, aquí estamos hablando solamente de Mateo, Marcos y Lucas. Les voy a hablar de un elemento de Juan, que no está en Mateo ni Marcos. Juan no se puede ver con los sinópticos justamente porque Juan es otro rollo, como decimos en Colombia. Juan va a hablar de la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Claro que sí. Esa es la columna vertebral de los cuatro, pero cada uno va a utilizar elementos propios de su contexto para hablarle al público al que ellos le están escribiendo en ese momento. Juan es el único de los cuatro
que va a decir que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Es Juan. Cuando Juan está hablando del relato de la cena, no va a poner tanto énfasis en lo que ocurre en la mesa, sino lo que ocurre en el servicio de Jesús. Jesús es el que sirve, Jesús es el que lava los pies. Es Juan. Y cuando hablamos del Evangelio de Juan, estamos hablando de un texto que surge casi a finales del siglo primero. Es decir, que la persona que escribió Juan, su autor, ya se ha acercado posiblemente a Marcos, a Mateo y a Lucas. Y Juan va a ubicar unos relatos que no están en los otros tres. Y otros los va a cambiar de lugar. Nosotros cuando hablamos de la pesca milagrosa pensamos en el Jesús que está comenzando el ministerio, ¿verdad? Cuando está llamando a los apóstoles. Allí se da la pesca milagrosa. Pero cuando leemos Juan, la pesca milagrosa se va a dar después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos estando resucitado. Mientras que en Lucas 5 está el relato de tiren la red, es después de Juan 20 que vamos a encontrar el relato de tiren la red con el resucitado. Todos estos elementos que yo les presento, bueno, aquí hay mucho, mucho material. Eh, bueno, esto ya es la forma en que se ha querido resolver históricamente el tema de los evangelios. Estoy pasando muy rápido, no se asusten. Aquí ya estamos hablando Johannes Weiss, que es el que propone el tema de Q, ¿verdad? El tema de Q, de los relatos donde se extraen, eso, todo esto ustedes lo van a ver ¿qué? En su curso, si lo toman con las sociedades, que van a tener más tiempo. Yo solamente estoy aquí haciendo un abrebocas, pero quiero dejarlos con esto último para ir concluyendo. Y son algunas expresiones de algunos padres de la iglesia. Por ejemplo, San Justino, en ese texto que se conoce como él, de su primera apología, va a decir, los apóstoles en sus memorias, que se llaman evangelios, él ubica los evangelios como las memorias de los apóstoles, pero si nosotros miramos los nombres de los evangelios o a quienes se les adjudican los evangelios, ahí el único que tiene nombre de apóstol es Mateo. ¿Sí? De hecho, Lucas, arrancando su escrito, le va a decir a Teófilo, si ustedes leen Lucas 1, del 1 al 3, y Hechos 1, del 1 al 3, se van a dar cuenta que Lucas lo que está diciendo es que él indagó en aquellos que han sido testigos oculares. Es decir, Lucas se está presentando como alguien que no caminó con Jesús, pero sí como alguien que indagó acerca de los hechos de Jesús. Eh, los apóstoles en sus memorias, que se llaman evangelios, bueno, y de pronto Juan también, eh, Justino va a decir que ellos, de alguna manera, y esto ya se empieza a ubicar hacia el siglo segundo, de alguna manera los discípulos lograron o generar o redactar algunos textos o transmitir el mensaje para que otros lo redactaran por ellos. Lo que hicieron los padres de la iglesia fue definir desde eso tampoco fue arbitrario, ¿no? No fue que se levantaron un día todos, ay, ¿a quién le adjudicamos este libro? No, pongámoslo a Mateo, que era como el más chévere de todos, no. Hay unas tradiciones orales atrás fuertes que les hacen pensar a ellos que ellos son los autores. Ireneo, por ejemplo, Ireneo de León, va a decir que los apóstoles escribieron en su libro Contra los herejes, ¿no? El Adversus Haereses. El dueño de todas las cosas dio a sus apóstoles el poder de predicar el evangelio, va a decir San Ireneo. Primero predicaron este evangelio y luego por voluntad divina nos lo transmiten por escrito para que sea base y columna de nuestra fe. La firmeza de los evangelios es tan grande que los mismos herejes le rinden homenaje. ¿Por qué les quería presentar estas frases de estos libros antiguos de los padres de la iglesia? Y es para que observemos que ha sido la tradición la que se ha encargado de ponerle el nombre a los textos y no los textos. Concluyo con esto, porque hasta aquí hemos dicho, oiga, sí hay diferencias, como que el uno dice una cosa, como que el otro dice otra cosa. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la ubicación del autor. Podemos decir, por ejemplo, que el autor del Evangelio de Mateo es alguien que le escribe a los judío-cristianos posiblemente del año 80, 85.
es alguien que escribe un evangelio para judíos. ¿De dónde podemos nosotros deducir eso? Sencillo. Si leemos el relato del nacimiento de Jesús en Mateo, vamos a encontrar muchas similitudes con el de Moisés. El niño que antes de nacer ya es buscado por el rey para ser asesinado. Y Moisés fue puesto en un cesto, ¿verdad? En el río, y llegó al palacio. Los padres de Jesús huyen a Egipto para evitar que el rey mate al niño. El relato es muy similar. Pero hay un elemento todavía más interesante y tiene que ver con el sermón de las bienaventuranzas. El sermón de las bienaventuranzas en Mateo, cuando lo leemos, nos vamos a dar cuenta que Jesús lo va a dar en el monte. Jesús sube al monte, en el monte sus discípulos reciben de boca de él en el monte da las bienaventuranzas. Moisés sube al monte para recibir la ley. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de extraño? Pues que cuando leemos Lucas, Lucas va a decir que Jesús sube al monte y que luego baja del monte. Y Lucas dice que ya cuando está en el llano es cuando expresa las bienaventuranzas. Es decir, que para Mateo es muy importante poner una imagen muy judía de Jesús, ¿verdad? No sé si reemplazando, identificando a Moisés, pero sí mostrando que si Moisés sube al monte para escuchar la voz de Dios en el monte, Jesús es aquel que desde el monte habla, por lo tanto Jesús es Dios encarnado hablando desde el monte para este nuevo grupo llamado apóstoles, para este nuevo grupo llamado iglesia. Es lo que Mateo está mostrando desde el Sermón del Monte. ¿Y qué encontramos después del Sermón del Monte? Discursos como, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El único que puede hacer la relectura de la ley que hace Jesús, pues es aquel que da la ley. ¿Quién dio la ley en el Antiguo Testamento? Yahvé, el Señor, el Padre. Por lo tanto, el Padre es el único que puede reinterpretar la ley y darle unas nuevas directrices. Pues bien, ahora es Jesús en el monte hablando, Él es el Padre encarnado en el Hijo, hablando, dando las nuevas directrices de la gracia a partir de la misión apostólica. Entonces yo me encuentro a un judío hablándole a judíos, a una persona que conoce muy bien la ley y que le está hablando a la gente acerca de la ley plasmada en la persona de Jesús. Y Juan nos deja ver que es una persona que conoce también la normativa del judaísmo, pero que está muy cercano a los criterios y el rigor del pensamiento filosófico griego, más que sus tres compañeros Lucas, Marcos y Juan, porque para Juan va a ser muy importante iniciar su evangelio hablando del logos. Y el logos es una palabra con una carga semántica y filosófica muy fuerte en el siglo I. Ahora bien, Juan va a identificar a Jesús con el logos para los griegos, pero al mismo tiempo le va a decir a los judíos que ese Jesús fue el que se le apareció a Moisés en el desierto, le apareció a Moisés, perdón, cuando lo envió a la misión con Faraón. ¿Cómo lo hace Juan? De la siguiente manera. Cuando nosotros leemos el relato de Faraón con Moisés, ¿qué es lo que que el Señor le responde a Moisés cuando Moisés le pregunta, ¿y a quién? Y si me preguntan quién me envió, ¿yo qué digo? Entonces encontramos que el texto va a decir que Dios le dice, diles, yo soy, te ha enviado, ¿verdad? Yo soy. Cuando leemos ese texto en hebreo, en algunas traducciones en español se traduce como yo soy el que soy, pero ahí encontramos el verbo hebreo ser, el hayah, el ser, en un tiempo imperfecto, lo cual permite al español ser traducido como futuro. Lo que quiere decir que esa expresión yo soy el que soy se puede traducir como yo seré quien seré. Y si ustedes leen Juan, esa categoría del yo seré se traslada a un presente porque en Juan vamos a encontrar 7 veces la expresión yo soy. Entonces es el yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino. Y es la estructura de Juan hablándole a una comunidad pagana como los griegos, pero al mismo tiempo judía, a los judíos diciéndoles, Él es el yo soy de Moisés, y a los griegos diciéndoles,
Él es el logos de la existencia por la cual se han preguntado ustedes por tanto tiempo. ¿Quiénes escribieron realmente los evangelios? Personajes que conocían muy bien su contexto, que estuvieron muy cercanos a la experiencia de Jesús y que dedicaron tiempo, recursos y vida para escribir, porque en aquel tiempo escribir era costoso y muy demorado. Y sobre todo, no todos en la cuenca mediterránea del siglo I sabían escribir. Se estima que había un alfabetismo superior al 90%, por lo tanto, quien sabía escribir era alguien que podía tener un control grande con las comunidades y quienes ejercían ese control según los evangelios eran los fariseos que sabían leer, le leían la ley al pueblo, la gente creía que era lo que ellos estaban leyendo realmente lo que Dios decía. Jesús no se las lee, Jesús les cuenta parábolas, pero estos personajes que escriben los evangelios dicen, pues nosotros vamos a poner por escrito también esas parábolas, pero toda la experiencia de Jesús para que estos textos sean leídos a la comunidad en su lenguaje y desde su propia experiencia. Hay mucho más que decir, ya no alcanzamos, todo lo demás lo podrán ver en su diplomado de ciencias bíblicas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lino. Sí que nos deja con expectativa, ¿no? Hay algunas preguntas del chat están que hierven ahí. Eh, a ver, antes de entrar con algunas preguntas, vamos a ver un recurso que está disponible en las sociedades bíblicas de nuestros países. Es la Biblia de Estudio Teológico, que es una Biblia de las más completas que tenemos a disposición en este tiempo en las librerías de nuestras sociedades bíblicas y en muchas librerías de diferentes cadenas y, eh, autorías. Es basada en el texto de la Reina Valera 60 y tiene más de 44.500 notas de estudio, introducciones a los libros, a los bloques o lo que se llaman los cuerpos literarios, más de 200 mapas, tablas comparativas, cuadros temáticos y artículos exclusivos sobre temas fundamentales para el cristianismo del siglo XXI. Quiero invitarles a los amigos y amigas que están en este webinar que puedan conversar con la editorial bíblica de su país, la sociedad bíblica de su país, para poder conseguir esta edición que es una herramienta de estudio indispensable para pastores, pastoras, maestros de escuela dominical y todo creyente que quiera profundizar seriamente en la palabra del Señor. Vamos a pasar entonces a algunas preguntas que tenemos. Este, Empiezo con una. Sé que son temas que usted los comentó así de paso, y algunos hermanos, algunos participantes reaccionaron preguntando. eh, ¿Es plausible creer en la existencia de la fuente Q? ¿Y cuál sería la relación entre la fuente Q y los evangelios sinópticos? Usted mencionó evangelios sinópticos, usted mencionó algunas relaciones o interrelaciones entre los evangelios. También está este tema que ha aparecido hace muchos años, que es la fuente llamada fuente Q. ¿Podría comentarnos algo sobre eso, profesor? Claro, con todo gusto. Bueno, cuando decimos fuente Q, casi que estamos redundando, porque realmente la letra Q, lo que Johannes Weiss va a proponer es que hay una fuente. Claro, la palabra fuente en alemán es la palabra Quellel, que comienza con Q. Solo que nosotros en español la llamamos fuente Q, pero realmente Johannes Weiss habla de una fuente, ¿sí? Una fuente que le proporcionó a los escritores de los evangelios los recursos para ellos construir sus textos. Ahora, esa fuente está sustentada en qué? En relatos orales, es decir, personas que caminaron junto a Jesús y contaban la experiencia de lo que iban viendo, ¿sí? Un milagro, un discurso, un regaño a los discípulos, y esa transmisión oral fue llegando, se fue
expandiendo hasta llegar a los redactores de los evangelios. Recordemos que la redacción de los evangelios es muy diferente de pronto a las del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se consolida posiblemente hacia el siglo V antes de Cristo, lo que quiere decir que ya traía más o menos unos 700 años de historia y tradición oral, más algunos textos. Mientras que los evangelios se construyen casi de 35 y 40 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces está más cerca, lo que hace más fidedigna esa tradición oral. Q también se estima que pudiera haber proporcionado algunos pequeños relatos, es decir, alguien tomó en algún momento eso que escuchó de Jesús y escribió, digamos, el relato del Gadareno. Entonces, lo que hoy se estima que es Q es ese conjunto de fuentes que tenían los evangelistas o los autores sagrados de los evangelios y a partir de los cuales ellos construyeron sus textos. De ahí que encontremos algunas diferencias en los relatos, porque no todas las tradiciones llegan igual, pero también ellos van a aportar desde su experiencia y permítanme decirlo así, desde su teología también, lo que ellos quieren proporcionar. Entonces, la relación de Q con los evangelios es que los nutre. ¿Cuál es la teoría de la fuente Q? Para no presentar la diapositiva y para hacerlo rápido. Lo que se estima es que Marcos es el primer evangelio que se escribe, por eso es el más corto y parece el que lleva más prisa. Pero si ustedes leen la última parte de Marcos, no parece conectarse, los últimos versículos no parece conectarse, parece que eran dos finales. Hoy se estima que esa última parte, esos últimos versículos de Marcos, se agregaron después. Pero eso lo van a ver en su curso, entonces los dejo ahí picaditos con eso. Pero lo que les quiero decir es que Q, se estima que Marcos es el primero en escribirse aproximadamente entre el 68 y el 70, posiblemente, entre esas fechas, después de Cristo. Y Mateo y Lucas se escriben unos 12, 15 o 17 años después. Entonces, Mateo y Lucas, ¿qué van a tener a la mano para redactar sus evangelios? Van a tener a un Marcos ya escrito, pero también van a tener elementos de Q. Por eso hay elementos en Marcos y Lucas que no aparecen, perdón, en Lucas y Mateo que no aparecen en Marcos, porque Mateo y Lucas tenían otras fuentes aparte de Marcos. Un ejemplo claro, el relato de las tentaciones. Marcos le va a dedicar 2 versículos, mientras que Mateo y Lucas van a hacer una extensión de ese relato, incluso en la cual ponen a Jesús a conversar con Satanás, cosa que Marcos no hace en su relato del bautismo. Esa es la relación hacia grosso modo de Q con los evangelios. Bárbaro. Con esto que usted nos está diciendo, como que se nos abre entonces también un tema para comprender a partir del diplomado sobre el proceso de transmisión de las fuentes de los evangelios. Usted enfatizó mucho en su presentación sobre el tema de lo oral. Eh, en un contexto, como bien explicó al final, de 90% casi de analfabetismo, lo oral era determinante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer así, quizás en una línea muy sencilla, el proceso de transmisión? Si tenemos el ministerio y las palabras y las acciones de Jesús, cómo podríamos decir que fueron los pasos hasta llegar a los evangelios, hayan sido escritos por quien hayan sido? Esa pregunta es bellísima. Recordemos que los primeros cristianos eran todos judíos. El cristianismo nace del judaísmo, en el seno del judaísmo. Y si hay algo que el judaísmo tiene y ha tenido históricamente, es una capacidad fabulosa de dejar su legado transmitido oralmente. Eso es lo que ha permitido la construcción de los textos bíblicos de una forma tan fidedigna, por decirlo de alguna manera. Recordemos que allá en el Antiguo Testamento la orden es: y repetirás a tus hijos estas palabras de día, de noche. Entonces, la tradición oral es muy fuerte en ellos. En nuestras culturas latinoamericanas también tenemos una tradición oral muy fuerte. ¿Cómo es la posible, lo que se estima hoy que es la historia de la redacción de los evangelios o de los textos bíblicos? Tenemos el ministerio de Jesús, su obra, su experiencia. Entre el año 30 al 33, yo digo 30 al 33, aunque Jesús nació en el año 6 o 5 antes de Cristo, ¿vale? Ahí les dejo esa tarea, indaguen. Jesús no nace en el año 0 y todo fue debido a un tema ahí con los calendarios que se corrieron unas fechas, en fin. Pero digamos que entre el 30 y el 33 está la experiencia del Señor Jesucristo, viene su muerte y su resurrección. A partir de su resurrección, en el año 33,
posiblemente hasta el año 50, vamos a encontrar esa primera generación de cristianos en la que son los apóstoles los que van a tomar la batuta de la predicación y los apóstoles van a estar dedicados a la proclamación, lo que se conoce como el querigma, ¿no? La proclamación. No tenemos, por lo menos en el libro de los Hechos, un texto que nos muestre a los apóstoles escribiendo. Todo el tiempo los vamos a ver es predicando, 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 predicando. Esa primera generación de cristianos se va a dedicar a predicar, pero vienen las persecuciones, ¿sí? Aunque el primer texto del Nuevo Testamento que se estima que estuvo completo fue la carta, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por allá en el año 52. Es decir, los evangelios son incluso posteriores a las cartas. Lo primero que se piensa en escribir no es un evangelio, sino es cómo organizamos la iglesia, que lo hace Pablo a través de la carta a los tesalonicenses. Pero después de esa primera generación de cristianos, cuando vienen las persecuciones, hacia el 60, 62, 64, viene la segunda generación, que es la que está siguiendo a los apóstoles. Los apóstoles empiezan a ser perseguidos, son los líderes de la iglesia, sentenciados a muerte, encarcelados, nos lo relata el libro de los Hechos, y allí parece ser que hay un despertar de la iglesia en decir, un momento, si desaparecen nuestros líderes, ¿dónde va a quedar el legado? Y es cuando se va a tomar la tarea de empezar a poner el legado de la experiencia de la encarnación de Jesucristo en esos 4 textos llamados evangelios, en la que se estima que el primero que va a aparecer es el de Marcos, entre el 65 y el 70, y que luego vienen Mateo y Lucas hacia el 85, 75, 85, que tienen a Marcos y tienen a Q, construyen sus evangelios, y ya al final del siglo primero, después del año 90, viene Juan, que ya es una expresión de la fe cristiana con unos cambios muy grandes en la relectura acerca de la teología de Jesús en comparación con Lucas, Mateo y Marcos. Por eso solo esos 3 los llamamos sinópticos. Sinóptico significa en griego sin, junto, y la palabra oftalmos, ¿no? Ver junto. Esos 3. Juan no, porque Juan es muy diferente a los otros 3. Entonces, ese puede ser lo que se estima hoy el proceso de redacción de los 4 evangelios. Gracias. Y solo una última, una última pregunta porque fue uno de los participantes dijo, soy una persona que recién está comenzando el estudio serio, adentrarme en el estudio serio de la palabra de Dios y quiero saber, después de lo que usted ha dicho, ¿estamos mal si creemos que los autores son los que dicen los títulos de los evangelios? ¿Cómo me relaciono con los evangelios después de todo esto que me desafía en lo que me han enseñado? Y ahí terminamos. Ok, bueno, yo quisiera invitar a mi hermano que hizo la pregunta, que quitemos la categoría de mal, ¿sí? No es que estemos mal, es que consideramos porque la tradición nos ha enseñado que el Evangelio lo escribió Juan. Vale. Es decir, así como no tenemos, y ojo porque Juan es quizás quien tiene la tradición más fuerte para asegurar que el Evangelio proviene de él. De los 4 es el que más podemos decir, si hay uno que podemos decir que sí lo escribió, su autor es Juan. Eh, Así como no tenemos la veracidad de decir que no fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues tampoco tenemos el recurso para decir que no lo fueron. Si la tradición se los otorgó es porque la tradición tuvo, hacia el siglo segundo, unas herramientas fuertes para otorgárselo. Lo que yo quería presentarles acá es el texto, lo que la crítica interna del texto nos propone. ¿Sí? Ahora, si yo creo que es Juan, está bien. Si creo que no es Juan, está bien. Porque a la larga, el autor no está tan interesado en saber o en darse a conocer, por eso no lo firma, en darse a conocer él como autor, sino lo que más le interesa al autor es la integración del lector con el contenido que está centrado es en la persona de Jesús. Entonces, si quieres pensar que es Juan, Mateo, Marcos, está bien, ¿vale? Si de pronto tienes inquietudes en decir, creo que no fueron ellos, está bien. El problema sería, ya si decimos, ese Jesús del que habla Juan, ese Jesús no existe, no es real. Bueno, ahí sí ya, eso es otra voz, ¿cierto? Que no tiene que ver con el autor, sino con el personaje principal de la fe allí, que es el Señor Jesucristo.
Muchas gracias. Gracias, profesor Lino. Creo que esto ha sido un excelente abrebocas para que los amigos y amigas que nos acompañan cada semana vean cómo contactar a las sociedades bíblicas para inscribirse en el diplomado y crecer juntos en el conocimiento de la palabra que nos lleva al encuentro con la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Pablo, en tus manos estamos. Muy bien, y muchas gracias, profesor Lino. Realmente han sido 40 minutos, pero han sido 40 minutos con mucho contenido. Imagínense si no son 40 minutos, si es de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Un curso de 9 a 11 y otro curso de 11 a 1. También con periodos de preguntas que también enriquecen bastante. ¿Es posible eso? Es posible eso. Pero tienen que matricularse a los diplomados que tenemos. Ya por empezar, 9 de agosto, falta muy poco. Tenemos próximamente el diplomado del Nuevo Testamento, que dura 4 meses con tema de evangelios, cartas, historia y apocalipsis y de consejería familiar con la familia como sistema, la parte psicopastoral, atención pastoral y la parte de resolución de conflictos. Así que tomen contacto con la sociedad bíblica de su país y solamente les cuento un testimonio así corto que un pastor dijo: tengo 20 años enseñando la Biblia y me he dado cuenta que no conozco la Biblia. Eso me sorprendió bastante que compartió el pastor, pero es cierto, hay mucho que conocer y gracias a Dios tenemos estos especialistas que han dedicado su tiempo y su vida a conocer más la Biblia y están dispuestos a compartirlos con nosotros. ¿Y a quién tenemos la próxima semana? La próxima semana tenemos a otro especialista, al profesor Luis Garavito de Guatemala. Y para conocer un poco más del contexto de la Biblia, el siglo I, albores del cristianismo. Así que no se pierdan de este webinar de ciencias bíblicas de la próxima semana y inviten a sus hermanos de la iglesia, a sus compañeros, para que no se queden con el conocimiento ustedes solos. Y vamos a mencionar los ganadores de esta semana. De Perú, Felipe Pérez. De Colombia, Henry Cifuentes. De Ecuador, Juli Cruz. De Chile, Carla. De México, Sanz. De Bolivia, Víctor Campos. Y de Guatemala, Eric Ruiz. A todos ellos que se contacten con la sociedad bíblica de su país. Y vamos a terminar este tiempo con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo en el cual hemos conocido más acerca de tu mensaje. Y Señor, te agradecemos porque tu palabra permanece a través de los tiempos. Permite que tu palabra nos edifique, nos guíe, nos anime, nos transforme, Señor, y sobre todo que nos ayude a crecer en la fe. Te agradecemos por la vida del profesor Lino Beltrán. Síguelo utilizando grandemente en tu obra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora les invitamos a que ustedes puedan abrir sus micrófonos y puedan saludar al profesor Lino también. Saludos, mis hermanos, bendiciones para todos. Un abrazo grande desde Ecuador. Saludos a todos, buenas noches y feliz fin de semana. Saludos, mis hermanos, que Dios Saludos me a los bendiga a todos, todos. hermanos, Gracias por su desde la palabra. Ciudad de México. Francisco, a todos Saludos, ustedes, Dios hermanos, los desde Perú. bendiga. Bendiciones, Bendiciones desde Señor. Perú. Dios les bendiga. De Perú también. Dios me los bendiga. Bendiciones desde Perú. Muchos saludos. Bienvenidos a todos. Saludos, Bendiciones para todos. Colombia, Bendiciones, Peláez. profesor. De Perú. Vamos. Bendiciones. Gracias por todo. Bendiciones de Santa Cruz. Bendiga a cada uno. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias.